por Cuba libre, vive el Partido Unión, por Cuba libre, por Cuba libre, por Cuba libre. Hoy yo canto esta canción por Cuba libre. Muy buenas tardes y noches tengan todos, sobre todo a nuestros hermanos del Partido Unión por Cuba Libre, firmantes gestores del Proyecto Media. Este programa hoy es uno de los tantos que vendrán y siendo el primer programa en vivo, no queremos dejar pasar el por qué estamos aquí, la identificación del programa, del partido como tal, de nuestro partido, Unión por Cuba Libre. ¿Y qué es lo que nos identifica a nosotros? ¿Por qué luchamos? Siendo este nuestro primer programa, nos parece necesario exponerle un poco sobre la historia de la composición y la razón del Proyecto Emilia y del Partido Unión por Cuba Libre. Somos un puñado de hombres y mujeres que escogimos el difícil camino del sacrificio y del deber patrio para defender los sagrados postulados de nuestra Cuba y de nuestro pueblo. Somos cubanos humildes, procedentes de toda la isla, campesinos, estudiantes, obreros, profesionales, de todos los estratos sociales, muchos en este exilio obligatorio, pero muchos más en la isla, resistiendo a la tiranía que nos desgobierna desde hace un poco más de medio siglo. Unión por Cuba Libre no es un movimiento nuevo, u otro grupo en el exilio. Nuestras filas están nutridas de mártires que entregaron sus vidas en los campos de Cuba y en los paredones de fusilamiento. Combatientes expreso políticos que después de capturados fueron lanzados a las terribles prisiones donde algunos fueron asesinados a mansalva y los que logramos salir con vida después de más de 20 años, aunque encanecidos, ajados, gastados físicamente, con mirada cansada y lejana, aún estamos en pie de guerra, con la frente bien en alto, más maduros, más compenetrados, más hermanados, con muchos más años, pero con igual fervor y devoción, idealismo y fuerza de espíritu, igual que hace 45 años atrás, en que escogimos el camino del deber y dijimos un no rotundo a la traición comunista del tirano. Somos firmantes del Proyecto Emilia, cuyo principal gestor lo es el doctor Oscar Elías Bisset González, y que, al igual que nosotros, persigue la conquista de los derechos humanos fundamentales, la democracia y la libertad del pueblo cubano. En fin, y resumiendo, luchamos por una Cuba libre, por la libertad de todos los presos políticos, porque se restaure un sistema democrático en nuestra patria, donde se respeten de una vez y por todas todos los principios enumerados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Luego de leer estas palabras, que eran bien importantes, procedemos a pasar a tocar un tema bien delicado. Hacemos un paréntesis para hablar sobre el prisionero político cubano Carlos Manuel Pupo Rodríguez, manifestante del 11 de julio en San Antonio de los Baños, en Artemisa, quien al momento de su encarcelamiento dirigía en Cuba el partido Unión por Cuba Libre y era promotor del Proyecto Emilia. A continuación, presentaremos un video publicado por Noticias Cubanet, realizado por Alejandro González Cepero, en el cual José Elías Agüero, el coordinador nacional en funciones del Partido Unión por Cuba Libre y gestor del Proyecto Emilia, expone sobre la trayectoria de Pupo y sobre su situación actual. Adelante con el video. Pupo tiene un historial de la lucha. Pupo en el año 75 un oficial del Minin le disparó un tiro en la barriga. En el año 92 Pupo, una patrulla con su tripulación le dio estaban golpeando a una persona y él fue a interferir y le dieron una entrada de golpe que perdió la vista.
de un ojo. En el 2017, estando en el Vivade, que le iban a revocar una sanción de esta nuestra lucha, ahí en el Vivade de Calabazar, un mayor de la policía, Osvaldo Ramírez, le dio una golpeadura que le partió el fémur, en juntan, o sea, el fémur y la cadera, que tuvieron que operarlo de urgencia con una serie de tornillos, y el que salió, en ningún caso se ha sancionado a los culpables. Y en este caso el que salió sancionado fue Pupo con 1 año de prisión domiciliaria. La golpeadura esa, y ha sido golpeado en 2 ocasiones, tanto en el técnico de San Antonio como ha sido en la prisión de Guanajay. Ha sido golpeado brutalmente y esposado. Hemos visto, y él también considera, que no ha habido justicia en cuanto a los juicios que le celebraron a todos aquellos que participaron en distintas actividades por el 11 de julio y el 12 de julio. Es lo mismo que le hicieron un juicio muy preparado, chantajeado. Ya nosotros nos habían informado de que estaban cogiendo a personas que habían estado en la manifestación y no los habían llevado presos, pero sí los obligaban a que dijeran lo que ellos querían. Y vimos el caso de cuando uno de los testigos que se puso y dijo que el Pupo había roto el cordón de las tropas especiales, de la brigada especial, y después ha roto el cordón de la policía para ir a coger las armas. Eso fue una rotunda mentira cuando los 2 jefes, 2 tenientes coroneles, se levantaron y dijeron que era mentira públicamente en el acto del juicio, porque en ningún momento Pupo había roto ningún cordón, ni le había ido a golpearlo. Entonces, claro, sería un desprestigio que una persona ya con cierta edad vaya a romper unos cordones de quienes están preparados. Él tiene problemas de diabético, una persona diabética, es una gente que tiene hipertenso y también tiene que cumplir a contraer la edad. Es una gente mayor, una gente que sabemos pero sabemos la dignidad también y los principios de él, que no renuncia. Ahí escuchamos José Elías Agüero, coordinador nacional en funciones del Partido Unión por Cuba Libre, como había comentado con anterioridad, hablando de los motivos por los cuales llegó Pupo está en la cárcel, en las cárceles de la tiranía castista actualmente, y la situación actual que tiene de salud. Queremos hablar también que además de que queremos la libertad de Carlos Manuel Pupo, queremos la libertad de todos los presos políticos en Cuba. Queremos también decirles que en los programas siguientes incluiremos una sección en la cual abordaremos sobre el tema de los presos políticos cubanos y mencionaremos la situación de algunos en particular, sobre todo de nuestro partido. Queríamos traer también a este programa de hoy, como ya bien todos conocemos, el pasado 17 de marzo, el domingo 17 de marzo del presente año, se escenificaron protestas del pueblo en varias localidades de la isla de Cuba. El pueblo reclamaba en las calles corriente y comida. Quisiéramos ponerle un fragmento de esos videos de las protestas en Santiago de Cuba. Adelante, por favor.
Esta fue una situación particular que ocurrió en la ciudad de Santiago de Cuba, donde un grupo considerable de ciudadanos llegó hasta la sede del Comité Provincial del Partido Comunista para reclamarles por el desabastecimiento y la falta de electricidad. Así las cosas, los funcionarios se vieron en la necesidad de subir al techo de la sede para intentar calmar al enredado y numeroso grupo. Tenemos también videos de estos momentos, por favor. Mira una Johnson donde está en una placa, según ella queriendo hablar, que no puede hablar. Ahí ya ven, esa era la primera secretaria del partido de Santiago de Cuba. Esta funcionaria le prometió al pueblo una distribución parcial de la llamada canasta básica de alimentos, que milagrosamente durante la tarde se vio llegar una rastra cargada de arroz. Ahí estamos viendo las imágenes, y el carro de la leche, o por lo menos la bodega, la carretera del Morro y gasómetro en esa ciudad. No se conoce, no se sabe, se desconoce si esto llegó a otras partes de la ciudad de Santiago de Cuba, por el momento. Ya tenemos la foto de la llegada de la comida, ya la pasamos. Queremos seguir. En la actualidad los cubanos sobreviven dentro de una situación desesperante. Ya no es solo la constante vigilancia, la represión o la falta de oportunidades, sino que durante hace ya un tiempo considerable también se ven obligados a soportar largos periodos sin el suministro de electricidad y, peor aún, una aguda carencia de los alimentos básicos. En ocasiones se pasan 3 o 4 días sin corriente, sin fluido eléctrico, que repone solamente por algunas horas en el día. Por otra parte, 7 libras de arroz, de las cuales es posible reciban tan solo 5 y las restantes se queden a deber. Y en cuanto a la leche, para los niños sencillamente no la reciben. Esta es la situación actual. Ahí estamos viendo unas imágenes de los apagones en diferentes barrios de Cuba, porque realmente esta situación está ocurriendo en toda la isla, a lo largo de toda la isla. La realidad es que el régimen cubano se encuentra contra la pared, a pesar de sus mensajes y acciones conducentes a hacer creer que todo va bien. Nunca han invertido ni se han ocupado en realizar mejoras en las infraestructuras necesarias para el uso del pueblo, en carretera, en transportación, en servicios de agua, en servicios de electricidad, producción de alimentos. Estas se encuentran en condiciones pésimas. Las instalaciones sanitarias de los diferentes hospitales y policlínicos y llamadas postamédicas de toda la isla. Tampoco disponen de los recursos económicos suficientes para restaurarlos. Ellos solo se han preocupado por agenciar riquezas para sus propios bolsillos. Y por supuesto, el único sector de la población que ha recibido beneficios han sido los miembros de la cúpula y los militares de alto rango. Un ejemplo de ello es la Fundación y Mantenimiento de la Unión Agropecuaria Militar, UEAM, dedicada a desarrollar la producción de alimentos para las tropas. Dicho sea de paso, las páginas de esta institución no se actualizan desde el año 2022. Estaremos viendo más adelante fotos de la producción de esta fundación. En las páginas del gobierno de los Estados Unidos existe una extensa lista de empresas controladas por los servicios militares de inteligencia y de seguridad, con las cuales los estadounidenses tienen prohibido hacer transacciones. Existen más de 100 empresas que incluyen hoteles, tiendas, restaurantes y muchos otros tipos de negocios. Desafortunadamente, ya el régimen no cuenta ni siquiera con los recursos económicos como para mantener contentos a este y a otros sectores importantes para ellos. Ejemplo es este video sobre casas que fueron expropiadas por el régimen a principio de la mal llamada revolución y que luego pasaron a ser utilizadas para las vacaciones de la Central de Trabajadores de Cuba. Y hoy en día se encuentran en total abandono a pesar de la ya conocida crisis de viviendas en Cuba.
Si te dijera que en Cuba hay casas y mansiones como esta, totalmente abandonadas, en un reparto que se llama Boca Ciega, que nadie sabe de ellas y que son más de 100 casas, ¿me creerías? Acompáñenme. Faltante de viviendas es lo que más hay en Cuba hoy en día. Y hoy vamos a visitar un pueblo que tiene más de 100 casas abandonadas. Y no solamente casas, hasta un hotel. Esta es la zona de Boca Ciega y vamos ahora a adentrarnos al pueblo para ver si es cierto que hay tantas casas abandonadas. Yo les digo, venía entrando y de repente me encontré las casas abandonadas y quedé totalmente sorprendido. Es increíble de verdad cómo tantas casas bonitas y buenas se han deteriorado y las han abandonado. Me pregunto quién las abandonó y por qué abandonaron una casa aquí en este lugar que no es tan malo y que está cerca de la playa. Vean aquí. Si pueden observar, es una casa bastante grande. Y como pueden ver, podemos acceder al interior de la casa y efectivamente comprobar su abandono. Miren aquí, podemos ver, la casa está totalmente abandonada. Por otra parte, en un artículo publicado en Martín Noticias, la autora Ivette Pacheco nos habla sobre un problema que ha sido reconocido inclusive por el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, CTC, Ulises Vilarte de Nacimiento, en una reciente reunión del Consejo de Ministros presidida por Díaz-Canel. El impago del salario a los trabajadores cubanos. En muchos casos, los trabajadores se enfrentan a meses de retraso y de los salarios, lo que les dificulta cubrir sus necesidades básicas y mantener a sus familias, indica el artículo. Algunos llevan hasta 4 meses sin recibir su salario y el verdadero problema es que el gobierno central ha indicado que tanto el impago como la falta de productividad y el sueldo de los empleados son responsabilidad de los jefes principales en cada lugar. En otras palabras, y ante la imposibilidad de resolver los problemas, el desgobierno, hasta el momento centralizado, les dice a todos, arréglenselas como puedan. ¿Qué dicen ustedes, amigos? Pues nada, hasta aquí en nuestro programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. En las próximas semanas iremos tocando viejos y nuevos temas relacionados al prolongado sufrimiento del pueblo cubano. Por el momento, muchas gracias por su sintonía y por favor, en la medida en que puedan, compartan este programa para que más personas puedan irse uniendo a las transmisiones, para que le llegue a más personas. Recuerden que desde las diferentes plataformas pueden enviarnos sus comentarios en tiempo real e interactuar y con mucho gusto los tomaremos en cuenta durante el programa. Los dejamos con una participación de José Elías Agüero, nuestro coordinador nacional en funciones y gestor del proyecto Emilia, el cual nos hablará sobre el lugar de origen de las protestas del 11 de julio, seguido más adelante por nuestro himno del partido. Hasta luego, que pasen buenas noches. González Agüero, coordinador nacional del partido Unión por Cuba Libre, líder gestor del proyecto Emilia junto al doctor Oscar Elías Vicé. Hoy para el partido y el proyecto es un día importante. Ya tenemos un canal donde podremos llegarle con nuestra voz, con nuestra denuncia, con nuestros proyectos a los pueblos de Cuba y del mundo. Quería comenzar por decirle que nuestra sede nacional está en San Antonio de los Baños, tierra del grito de libertad del 11 de julio de 2021. Quería comenzar realizándole una historia, la historia de San Antonio de los Baños, un municipio que es de la provincia de Artemisa, al suroeste de La Habana, a 35 kilómetros, históricamente perteneciente a la provincia de La Habana. Fue fundado en 1794 por inmigrantes canarios en la ribera del río Ariguanabo.
Se conoce como la capital del humor desde 1979. Atesora las primeras caricaturas que se publicaron en la isla en 1848. Se creó la sede y la Escuela Internacional de Cine de Televisión, creada en 1986, bajo el auspicio de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. La dictadura castrocomunista ha tratado de pasar al abstraccionismo. La base aérea construida en 1942 por las Fuerzas Aéreas Norteamericanas fue de mucha actividad durante la Segunda Guerra Mundial. Fue utilizada como centro de entrenamiento y almacenaje, llamándola entonces Coyuga. Todavía está activa y en función de sus principios de aviones de combate. Es un pueblo agrícola, mayormente de tabaco, tapado, utilizado para la capa, siendo la mayor empresa del país y de la producción, en la producción de la capa exportable de tabaco tapado. Allí está la empresa Lázaro Peña. También allí en la calle Ancha se encuentra la sede del partido Unión por Cuba Libre y líderes gestores del proyecto Emilia. Este lugar en el 2019 se realiza un plantón de 10 días en protesta por la aprobación de la falacia constitucional orquestada por la dictadura castrocomunista. Algo que convulsionó este pueblo. Los lugareños no llevaban agua, alimentos, a pesar de tener en cada esquina un puesto de la policía política G2. Llegaron a repartir en las bodegas en horas de la noche huevos, pollo, papa, hasta las 11 de la noche del día 23 del 2019, para motivar a la participación en la votación. 22 días antes del 11-7, ese grito de libertad, ya Carlos Manuel Pupo, coordinador nacional del partido, que hoy se encuentra secuestrado en una prisión, en una mazmorra castrista, en respuesta a los apagones comienza a tocar caldero desde su propio balcón. Y se le fueron sumando muchos más vecinos. Esto conllevó que pusieron la corriente y debe quitarla por la madrugada, la empezaron a quitarla en las horas de la mañana. Esto fue en los edificios Los Pinareños. Y esto llegó el momento en que salieron hacia la calle. Fue el inicio de ese 11 de julio. El 11 de julio podemos citar que hubo un valiente joven de 21 años, Julián Manuel Mazola Beltrán, que en su motorina y por su teléfono se comunicó con varios amigos y le dijo: tenemos que hacer algo. Ya era irresistible los apagones de día y de noche. Cuando al otro día se citaron para el parque de la iglesia, allí se le fueron reuniendo amigos, más la motivación de él coger la moto y salir a hacer el llamado. Aquello conllevó, al ver la aglomeración, miembros del partido fueron, al cual también Mazola es miembro del partido Unión por Cuba Libre y firmante del proyecto Emilia, salieron en busca de Carlos Manuel Pupo. Allí, al incorporarse, vimos que comienza a organizarse. Empezaron a pedir a la gente, tenemos hambre. Después hay que saber que nosotros lo que necesitamos es libertad para nuestro pueblo. Y Pupo comienza a pedir libertad y se empiezan a formar los coros y se decide por él mismo salir a caminar en busca. Esa fue la parte de eso. Pupo fue secuestrado en la misma manifestación, que los que estaban allí al lado
no se dieron cuenta cuando se lo llevaron, y cuando se dieron cuenta ya se lo estaban metiendo dentro de un carro. Allí fue golpeado dentro de la estación de policía, un hombre de cierta edad, 70 años, en aquel momento 69, y llegaron hasta que lo llevaron al alto del juicio e inventaron una serie de mentiras y fue sancionado a 6 años solo por pedir libertad. No golpeó a nadie y lo único que hizo fue, junto con todos los demás, pedir esa libertad que tanto deseamos para nuestro pueblo, que se acabe el comunismo, se acabe esta mafia que está representando, que está subyugando, ha llevado al pueblo nuestro a la miseria, donde ahora somos más dependientes que nunca. Ahora dependemos a Rusia, a China, a quien nos dé una migaja para poder sostener el pueblo. Esta es la parte de este día, inaugurando hoy nuestra directa. Muchas gracias. Por Cuba libre, por Cuba libre, vive el Partido Unión, por Cuba libre, por Cuba libre, por Cuba libre. Hoy yo canto esta canción por Cuba libre. Un 24 de abril del año 60, en Artemisa, un grupo de cubanos en una finca se agarraron de las manos y delante de Dios y Martí juraron permanecer unidos como hermanos y al pueblo de Cuba hacer un llamado. Por Cuba libre, por Cuba libre, viva el Partido Unión, por Cuba libre, por Cuba libre, por Cuba libre. Hoy yo canto esta canción por Cuba libre. Tantas luchas, tanto esfuerzo, no ha sido en vano por el deseo de ser libre de los cubanos. Tanto dolor, tanta sangre que ha costado en nuestra propia tierra. Somos esclavos, pero basta ya de la mentira. Los días de los tiranos ya están contados. Por Cuba libre, por Cuba libre, viva el Partido Unión, por Cuba libre, por Cuba libre, por Cuba libre. Hoy yo canto esta canción por Cuba libre, por Cuba libre. Con esta canción quiero rendir un homenaje a esos hermanos que cayeron por la libertad de Cuba, a Escaparate, a Machete, a los faleros, al marinero, cubanos de conciencia, cubanos de verdad que nunca se rindieron. Y también quiero pedir la libertad de nuestro querido hermano Carlos Manuel Cupo. Esta canción por Cuba libre. ¡Viva Cuba libre! Hoy yo canto esta canción por Cuba libre. Hoy yo canto esta canción por Cuba libre.